Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Miguel Ángel, más en YouTube, según me ponen por aquí. Gracias por pedir la crítica del espía que surgió del frío. Vamos a hablar de la película. Esta película dirigida por Martin Reed en 1965. ¿65? Sí. En 1965, tan solo 2 años después de que se publicara la novela de John le Carré en el que se basa. Vamos a hablar un poco de la película, pero antes quiero hacer unos avisos. Ya sabes, Miguel Ángel, cómo va la cosa. Esto es un vídeo de la revista Acción Cine y Acción también Televisión, revista en papel, revista que es una revista que une el coleccionable, el concepto de coleccionable con fichas, pósters, reportajes sobre fascículos, sobre actores, directores. Hemos tenido una serie de 007 también. Voy a destacar los artículos de análisis. En este caso, la muerte tenía un precio. La muerte tenía un precio, Sergio Leone. Pues un análisis en el que vamos incorporando fotos, pues repasando algunos aspectos destacados de la película de la que hablamos cada mes. Un análisis mensual. Como digo, fichas, pósters, coleccionables, entrevistas, noticias, etcétera. Toda la actualidad y además tanto de cine como de televisión y además pues bastantes páginas de coleccionables, de fichas, etcétera. Podéis conseguirla en el kiosco, podéis también pedirla en la dirección que os aparecerá aquí abajo. Que esto es un vídeo de la revista Acción, que podéis darle a like si os gusta, que podéis suscribiros al canal y que podéis también respaldar o apoyar la revista en nuestra sección premium, que cuenta con vídeos exclusivos y demás, y de la que os podéis informar también en la página de la revista Acción. Y por último, pues que esto es un vídeo con spoilers, desde ya. O sea, no voy a avisarlos más tarde, sino que es un vídeo que va a contar con spoilers desde ya mismo. Y el comentario, bueno, pues el comentario es de la que para mí es una de las mejores películas de espionaje de la historia del cine. El espía que surgió del frío, como digo, dirigida por Martin Reed en 1965, con Richard Burton, Oscar Werner y Claire Bloom como principales protagonistas, y que es también para mí la mejor adaptación de las novelas de John le Carré, del escritor John le Carré, que, bueno, en sus novelas elaboró una especie de mundo en torno a un personaje que es un espía, que es Ripley, Ripley, qué barbaridad, Patricia Highsmith, me he ido, de John le Carré a Patricia Highsmith, no, Ripley es Patricia Highsmith, no nos confundamos, también escritora muy recomendable, y otra escritora que como John le Carré le dio una vuelta, en su caso, al género policíaco detectivesco, y en el caso de John le Carré le dio una vuelta. De hecho, fue uno de los creadores del espionaje, del género de espionaje en literatura a nivel de madurez, a nivel de solidez como género literario o como subgénero literario. John le Carré, el personaje es Smiley. El personaje en torno al cual gravita todo ese mundo de espionaje y demás es Smiley, no Ripley. Ripley es un personaje muy interesante de la cosecha de Patricia Highsmith, que también tiene sus adaptaciones cinematográficas. Y fíjate, Miguel Ángel, lo que es el subconsciente, ¿no? Hasta qué punto yo he vinculado estos dos personajes, porque tienen muchos aspectos en común. Si pensamos un poco en ese mundo que nos pintan estos dos autores, ¿no? Patricia Highsmith y John le Carré, desde la literatura. Y que en sus traslados al cine, pues también han tenido esa peculiaridad que yo destacaría aquí, y que es, yo creo que a ver, ha sido un accidente, pero es un accidente significativo. ¿Cómo veo yo estas historias? ¿Cómo veo yo estas novelas? ¿Cómo veo yo estas películas? Con un pozo de tristeza. Es decir, son películas
y novelas que tienen ese pozo de tristeza madura, ese pozo de tristeza reflexiva, ese pozo de tristeza que mira a la realidad y que se interroga y se cuestiona las motivaciones del ser humano a través de sus personajes, y ese pozo de tristeza que está, en definitiva, está hablando siempre del tema de temas básicos, ¿no? La confianza en uno mismo, la lealtad, deslealtad, el amor, los sentimientos, las pasiones, la codicia, los defectos y virtudes en los que se mueven estos personajes, pocas virtudes, muchos defectos. Todo esto se aplicaría al espía que surgió del frío y al personaje que interpreta Richard Burton, Alec Limas, que es, digamos, un agente británico, tú lo sabes porque tú has visto la película, Miguel Ángel, no te tengo que contar la sinopsis, en un mundo de Guerra Fría. La película es una definición, para mí, ya digo, la mejor adaptación al cine de las novelas de John le Carré, y además una definición del tema de la Guerra Fría en el cine que es de las más maduras que yo he visto, de las más sólidas, de las que hace menos concesiones a la galería, de las que es una película, es un clásico del cine. Es un clásico del cine que, en lugar de coger los caminos fáciles, siempre coge los caminos más interesantes, más difíciles, menos sin golosinas para el espectador, y que yo creo, cuando estaba revisando esta película para hacer esta crítica, creo que lamentablemente es un tipo de cine que hoy en día cada vez vamos a ir viendo menos, porque el cine, en realidad, los espectadores no parecen interesados a nivel masivo en ver este tipo de propuestas, ¿no? Te he dicho que El espía que surgió del frío para mí es la mejor adaptación de las novelas de John le Carré. Entre las finalistas para esa calificación metería también El Topo, película dirigida por Thomas Alfredson en 2011, precisamente hablando sobre este personaje de Smiley, muy interesante, con Gary Oldman y Colin Firth y Tom Hardy, y que es una película, una muy buena película, que debería tener mejores calificaciones de las que tiene, y que precisamente pienso que por no hacer esas concesiones a la galería es por lo que la película, tanto El Topo como El espía que surgió del frío, si te la ves en los ficheros y tal, pues tienen calificaciones, en mi opinión, mucho más bajas de lo que deberían tener, porque son grandes películas, son películas que le hablan al espectador como si fuera una entidad madura, con madurez, desde la madurez y hacia la madurez del espectador. Unas películas que proponen un mundo de espionaje que es no ya el anti-James Bond. Para hablar del anti-James Bond hay que pensar en el personaje que interpretara, en un personaje creado por Len Deighton, en las novelas de Len Deighton, que es el personaje que interpretó Michael Caine en películas como Apecrest o Funeral en Berlín. Hay que irse a ese polo, ese sí era el anti-Bond, por decirlo así, dentro de una estrategia de bestseller, de novela, de aventuras y tal, con espionaje, justo jugando a la contra del icono 007, pero 007 en realidad hablamos de espionaje, pero es una etiqueta superficial, porque las películas de 007 no tienen nada que ver con lo que es el espionaje, el cine de espionaje sólido, que es el que nos proponen las novelas de John le Carré y sus seguidores imitadores, y la fórmula de John le Carré. Y de la misma manera, con el mismo procedimiento, nos encontramos que dentro de lo que serían las mejores adaptaciones de John le Carré al cine, por darte una lista que esté relacionada con El espía que surgió del frío, tenemos, como digo, El Topo, esa película que te he dicho. Tenemos también otra película destacada, que además ha contado con adaptación reciente a la televisión en 2018, curiosamente con la actriz, con Florence Pugh, que es la actriz que ahora interpreta el papel, es la nueva viuda negra de las películas de la Marvel. En el original, en la primera versión que se hizo para el cine, de La chica del tambor, de la novela La chica del tambor de John le Carré,
pues dirigida por George Roy Hill en 1984. Ese papel era interpretado por Diane Keaton. Y yo también te recomiendo esta como otra de las 5 mejores adaptaciones de las novelas de John le Carré. O sea, ya tienes ahí 2 películas y no las has visto. A lo mejor sí, supongo que sí, no lo sé. Si te interesa el tema, digamos las novelas de le Carré y demás, esta, La chica del tambor, es otra de las interesantes. Y después hay otra película que también te podría interesar de las adaptaciones de John le Carré, entre las mejores adaptaciones de John le Carré. Es una película que juegan todas además con estas mismas dinámicas, por decirlo así. Es decir, están jugando siempre con este pozo de tristeza, con este pozo de presentar personajes en conflicto que están cayendo de carácter depresivo, que caen en desgracia. Y estoy buscando otra que me parece muy interesante para darte fecha concreta y director también, y que te resulte más fácil buscarla si te apetece verla. A ver, tenemos por aquí una película que juega, digamos, más que película, estaríamos hablando de serie, una serie con Alec Guinness, una serie donde Alec Guinness, el que fuera el original Obi-Wan Kenobi en Star Wars, por buscar referencias que puedan servir más, si digamos, dependiendo de distintas edades y generaciones y demás. Bien, pues el original Alec Guinness tiene una serie de televisión que se titula Calderero, Sastre, Soldado y Espía, de 1979, que yo la pondría entre esas adaptaciones del audiovisual, una serie que dura, una miniserie de 4 horas y 50 minutos de 1979, y que es una serie británica, una de las mejores. Si tuviera que elegir como mejor adaptación, la mejor adaptación a televisión de las novelas de John le Carré, sería Calderero, Sastre, Soldado y Espía, que es, digamos, un poco la adaptación de esta personalidad de George Smiley, que aparece también como secundario en esta película que nos ocupa, en El espía que surgió del frío, y que además, curiosamente, John le Carré, el novelista, quedó tan impresionado por la recreación del personaje que hizo Alec Guinness en esta película, que cambió la caracterización un poco del personaje de Smiley para acercarlo al trabajo que había hecho el propio actor Alec Guinness en esta miniserie, ¿no? Después hay otra miniserie que continúa un poco, que sirve como secuela de esta que te estoy diciendo, que son Los hombres de Smiley. Los hombres de Smiley también es buenísima, ya con un Alec Guinness ya más maduro todavía. Los hombres de Smiley es una producción, una película, una miniserie. Es una miniserie de televisión de 1982, que cuenta también con Alec Guinness en el papel de Smiley, que es muy interesante. Entonces, digamos que estamos teniendo un poco ese recorrido por el mundo de John le Carré en el cine, que te ofrece una propuesta de espionaje, como tú muy bien sabes, porque por eso has elegido la crítica de esta película y demás, del espía que surgió del frío. No tiene nada que ver con las fantasías de aventuras, pseudo ciencia ficción, aventuras cruzadas fusionadas con ciencia ficción y demás que propone las aventuras de 007. Aunque en la etapa última de 007 se hayan querido acercar más a este territorio, pero bueno, siempre con esa clave de fantasía y tal, que no está en el origen de... Hay que decir que sí, que es cierto, que la última etapa de 007 se acerca más a este mundo, como decíamos, como depresivo, como siniestro, oscuro, pero sigue siendo 007. Siempre va a estar ahí el juego de aventura, el juego de trepidación y demás. Aquí, y tú lo sabes bien, en El espía que surgió del frío, esa trepidación está absolutamente fuera de lugar, y se está jugando con otro tipo de claves, ¿no? Entonces, tenemos
¿Qué pasa con John le Carré en el cine? Un poco por acabar este recorrido de grandes obras de John le Carré. Yo te recomendaría también otra película que no es de John le Carré, pero que en su espíritu es muy cercano. Hay otro escritor que es muy cercano en cuanto a ese tono, si se quiere, pesimista del género, de estas historias de género, de intriga y demás, que hablamos también de Patricia Highsmith. Bueno, pues para que sea una trinidad, por decirlo así, podemos incorporar en ese trío de escritores, Patricia Highsmith, John le Carré. Yo incorporaría también a Graham Greene, y de Graham Greene hay una adaptación de una película que me parece bastante cercana a todo esto que estamos hablando. Es una película que se titula El factor humano, basada en una novela de Graham Greene, no ya de John le Carré, con guión de Tom Stoppard y con Richard Attenborough y Nicole Williamson como protagonistas. Y la manera de tratar el tema del espionaje en esta película y en la novela original de Graham Greene, es similar, cercana a cómo lo trata las novelas de John le Carré y cómo lo trata esta película que estamos comentando, que estoy comentando así, El espía que surgió del frío. Entonces, El espía que surgió del frío, además, es una película, una gran película de Martin Reed, que además estuvo en su momento nominada a 2 premios Oscar, como actor principal, el premio a Richard Burton como actor principal, y como mejor dirección artística y decoración en blanco y negro, lo cual no está mal, porque hay que tener en cuenta que aquí el decorado es clave, y vamos a comentar un par de cosas. Ese año, el año 1966, en los premios Oscar ganó Lee Marvin por Cat Ballou, en lugar de Richard Burton por El espía que surgió del frío. Curiosamente, Oscar Werner, que es el actor que interpreta el papel del espía alemán, del espía de la Alemania oriental, que le llaman el espía judío de la Alemania oriental, y ojo, porque el término de judío está subrayado en el propio diálogo de la película. Oscar Werner pues también estuvo nominado curiosamente al Oscar, pero no por esta película. Hubiera sido en todo caso nominación a secundario. Él estaba nominado como actor principal por su trabajo en El barco de los locos, una película de Stanley Kramer, y que también abordaba, digamos, temas, desde la madurez, ese intento de, recrear una sociedad en época de Segunda Guerra Mundial y demás. He hecho un poco ese recorrido territorial en torno al espía que surgió del frío. Hay varias cosas que te quería comentar en cuanto a lenguaje o manera de plantearse esta película. A mí una cosa que me llamó mucho la atención, hablábamos antes del decorado. El decorado va a ser fundamental. Esa aridez, más que adusto, es casi agresivo el decorado. Las localizaciones, las calles, esa fotografía en blanco y negro que tiene la película, con ese arranque en la frontera, en el checkpoint Charlie, en la frontera de la Alemania oriental con la Alemania occidental, del muro, ese momento en el muro cuando Lima se está esperando a ese espía que viene del otro lado con una información, que es el hombre de la bicicleta, y que va a ser abatido, precisamente presagiando cómo va a ser el final de la película, que después le va a ocurrir al propio Limas con la coprotagonista también, el intentar atravesar el muro y ser abatido por los disparos y demás. Así que el principio está anticipando el final, cerrando un círculo perfecto en toda la historia. Pues ese tema de aridez, de hostilidad de los decorados con los personajes, de hostilidad de las localizaciones con los personajes, y hay un momento concreto que me parece muy llamativo, muy significativo, y es donde se produce el juicio. El lugar, la sala en la que se produce ese juicio contra los espías de Alemania Oriental, en el que Limas está como testigo, con su compañera sentimental, están los dos como testigos,
al otro lado del muro, y ese lugar en el que se produce el juicio, adornado con esa especie con esas cornamentas de ciervos y demás, que están cubriendo todas las paredes, obsesivamente cubren las paredes, las más pequeñas, y las grandes están en torno a las lámparas. Sobre la cabeza de los personajes, cuando ella está declarando, tiene unas astas gigantes, justo casi no sobre la cabeza suya, sino como si fueran a precipitarse sobre su cabeza, y que en el fondo son como despojos. Estos trofeos de caza son como despojos que tienen un punto también de referencia a la muerte, que tienen un punto de metáfora, de paralelismo de los que están siendo juzgados y los testigos, como son presas del tribunal, y esas astas están rodeando a los personajes por todas partes en esos planos de ese juicio. Esa es una manera de utilizar el decorado que decíamos antes, de cómo se usa el decorado, y de cómo de una manera muy, muy elegante están jugando con ese mundo que rodea a los personajes de una manera hostil, de una manera totalmente deprimente. Es un mundo absolutamente deprimente, y no tanto por el blanco y negro como porque cómo refleja las sombras y las inquietudes, los grises, los tonos grises, el mundo gris en el que se mueven estos personajes, estos protagonistas grises, ¿no? Con vidas, pues eso, tirando a depresivas, deprimentes, que hablan sobre el fracaso, un fracaso moral en cualquier caso. En primer término, un fracaso moral, que está acompañado también, en el caso de Limas, por un falso fracaso profesional, aunque al principio sí se produce un fracaso real profesional, pero en el acuerdo a que llega con Control, con su jefe, con su superior en el servicio de espionaje británico, pues que además es muy curioso, porque realmente tú sabes que es británico, pero en ningún momento aluden en el diálogo a ellos, y no se da por supuesto. Estamos hablando de Alemania Oriental, estamos hablando del bloque oriental y del bloque occidental, en esa guerra fría, absolutamente demoledora, porque es sibilina, subterránea, pero está dando lugar a actos atroces, y a un sinnúmero de muertes y de ejecuciones y de juicios, etc. Y ya digo, ese ambiente absolutamente hostil, no dejar que en ningún caso se cuele por ningún sitio ningún intento de generar una aventura de carácter romántico, adolescente, intrépido. No, es todo lo contrario, es todo contención, es todo madurez, es todo depresión, es todo. El propio personaje de Limas, el personaje interpretado por Richard Burton, esa pincelada de caída en el alcoholismo que plantea el personaje, que puede ser que es una fachada para poder perpetrar ese plan de destrucción de un espía enemigo, de Moon, pero más allá de la fachada, pasa una cosa curiosa durante la película. Tú estás viendo la película, estás viendo un tío que va precipitándose hacia el abismo absoluto de la decadencia moral, profesional y personal, ¿no? Esa soledad que rodea a los personajes, como les rodean esos tonos de luces y sombras, más sombras que luces. Y te pongo un ejemplo. Cuando ella le invita a él a cenar en su casa, están alumbrados por velas. Y hay un detalle muy bueno. Bueno, los diálogos son geniales porque las novelas de John le Carré son literatura de alto nivel. Independientemente de que estén ubicadas en un género, como puede ser la intriga, el espionaje, pero son literatura de alto nivel. Y por supuesto ahí pesa la literatura. Es decir, ahí pesa en el diálogo, pesa el origen literario. Y esa frase, ¿no? Las velas, el diálogo sobre las velas son nuevas, pues sí, nos habían encendido antes. Este tipo de diálogos que tienen esa doble lectura, y están alumbrados por velas. Y de repente, cuando ella trae las copas y demás, ya un poco el final de la cena, pues soplan las velas, y entonces se quedan aún más sumidos en la oscuridad, lo cual es un presagio de cuál va a ser su destino, ¿no? El destino de los dos como pareja, ¿no? Cómo va a acabar la cosa. Que curiosamente acaba con un fogonazo de luz, que es el fogonazo de luz, jugando con los contrarios. El apagar las velas y la oscuridad juega con el contrario del fogonazo de luz, del foco que les ilumina cuando intentan pasar el muro y son abatidos a tiros, ¿no? Bueno, es abatida ella, en realidad, él toma una posición. Ella hace una función como de
de reserva moral, de ser un poco el Pepito Grillo, la reserva moral, la poca moral que le queda a él, y por eso él decide darse la vuelta en el muro. Él podía haber saltado al otro lado y librarse, pero en ese momento toma la decisión de ir hacia atrás, de ir hacia ella, y lógicamente es abatido. Está muy bien como acaba, porque acaba justo con ese plano en el cual vemos esa especie de señal en la verja, en la reja de metal por la que tienen que atravesar, que es la parte que está cortada, por la que pasan para llegar hasta el muro, ese trapo blanco justo en el centro del plano, y a ambos lados de ese trapo blanco, que es como un símbolo, una metáfora de esa esperanza de huir, de esa esperanza de futuro que queda totalmente frustrada, pues están los dos cadáveres de ellos, uno a cada lado de ese trapo blanco, que era esa metáfora de esperanza de futuro que está perdida, ¿no? Y que da un cierre bastante pesimista al relato, en el tono pesimista que suele presidir las novelas de John le Carré y necesariamente las películas que adaptan bien las novelas de John le Carré. Porque John le Carré pinta el mundo del espionaje como un mundo de traiciones y un mundo de casi autonegaciones masoquistas de los propios protagonistas, de los propios personajes, más allá de lo que haga el servicio de espionaje para el que trabajan, ¿no? Cómo ellos se niegan a sí mismos, se traicionan a sí mismos dentro de un esquema de traiciones a otros. Pero cuando traicionan a otros, ellos están traicionando a sí mismos, como le pasa a Limas en esta trama, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El juego de pesimismo de los ambientes, de las... Fíjate qué curioso, por ejemplo, el momento en el que entran en el local esta especie de local de esparcimiento, llamémoslo así, donde hay una chica que está haciendo un striptease, y cómo te presenta esa silueta de la chica, con todo el cuerpo de la chica en primer término, y les vemos a los tres agentes entrar desde el fondo, Richard Barton, o sea, Limas, con los otros dos de agentes orientales. Ellos entran por la puerta del fondo, pero el primer término es el de la chica, ¿no? El cuerpo de la chica en primer término sería aquí el cuerpo de la chica y ellos que entran por el fondo, ¿no? Entonces ese cuerpo de la chica subrayado, silueteado por Martin Reed, con todos los atributos, los senos y tal en primer término, después va a hacer un striptease. Y va a hacer un striptease en el mismo momento en el que los propios personajes de alguna forma están haciendo un striptease. Los personajes de los tres espías están haciendo su propio striptease, están de alguna manera desvelándose, y tienen a la chica en un segundo término, a la chica que está haciendo un striptease en un segundo término, desenfocada, tanto detrás de Limas como entre los dos personajes, como Limas, como detrás, entre Limas y el agente oriental, ¿no? el espía oriental. Y ella está en medio, completamente desenfocada, completando, digamos, ese ceremonial de striptease que te está aludiendo a los personajes en primer término. Pero esa decadencia, ese tono decadente que le da Martin Reed a ese local de striptease, a la gente que está en ese local de striptease, es muy interesante. Es para revisar esa secuencia varias veces, porque los rostros que hay, la mayoría de los clientes son hombres, pero también entre los hombres hay algunas mujeres. Y es muy interesante ver la cara de alguna mujer que está como en primer término, siempre con vestidos oscuros, que también montan esa clave, ¿no?, de pesimismo y demás, desde un punto de vista de vestuario. Y el rostro, ¿no?, de la chica mirando a la otra chica que se está desnudando, ¿no? Es decir, ese ambiente de decadencia ambientado en la ciudad británica. Quiero decir, no estamos hablando de Alemania Oriental, sino el propio ambiente de decadencia de ese Londres que nos muestra, porque lo que te está mostrando son las entrañas del servicio de espionaje de ese país, ¿no? Y cómo el servicio de espionaje habita en el submundo, en el territorio subterráneo más oscuro, más cubierto de sombras de la sociedad británica de ese momento, ¿no? Y está muy bien ambientada ese encuentro, ambientada con ese tono decadente en ese local, por ejemplo, ¿no? Después hay un tema que me interesaba también destacar, que quería destacar en este comentario, y es qué bien trabaja Martin Reed para darle una identidad, un peso, una potencia a las secuencias de diálogo, que en definitiva van a ser secuencias de plano contra plano, de enfrentamiento y demás, pero cómo las maneja, lo bien que las maneja para situar a los dos personajes en el plano, siempre en diagonales
que le dan peso a los dos personajes y que le dan peso al pulso que se está manejando, se está manteniendo entre los dos personajes, ¿no? El trabajo en las diagonales, en las secuencias de diálogo, me parece muy interesante en la película. Me parece que le da mucho poder a la imagen y mucha potencia en una película que por buscar esta especie de pesimismo austero que coincide perfectamente y encaja con cómo es la historia, cómo son los personajes y lo que atraviesan los personajes y el mundo que los rodea, busca en estas composiciones de las secuencias de interrogatorio, de diálogo y demás, busca esa tensión desde la diagonal, ¿no? Lo bien que están encuadrados, que están situados y que están compuestos los planos en una puesta en escena que ya estalla, en mi opinión, de talento y de brillantez cuando llega al juicio. Cuando llega al juicio, el juicio es para estudiarlo en escuela de cine y porque es una de las secuencias más destacadas de cine con juicio que se ha dado en toda la década de los 60, que fue muy rica en películas de cine con juicios, de películas que incorporaban juicios, que incorporaban tribunales y demás. Cómo te hace esos picados, cómo te juega con el eje dentro de ese desarrollo de la propuesta que hace el personaje de Oscar Werner, el personaje, digamos, del que denuncia, del que haría un poco la función de fiscal, y cómo cuando pasamos al abogado defensor de Moon, la cámara se mueve, tomando como eje a Richard Burton, está de espaldas, cómo la cámara se mueve y cambia todo el peso, toda la fuerza hacia la parte que ocupa Moon con su defensor, ¿no? Siempre trazando otra vez las diagonales con el tribunal, con las tres figuras que están en el tribunal, ¿no? Por ejemplo, en el interrogatorio de Limas, cuando Moon pues golpea y detiene a Limas y se lo lleva para interrogarlo, tenemos a los dos guardias detrás y tenemos una composición también muy interesante en un plano picado sobre la mesa, donde tenemos el escorzo en el centro del plano. Tenemos la cabeza de Moon primero y Limas al fondo completamente sometido, atrapado y sometido, con los dos guardias detrás. Pero vamos a ver que ese picado sobre Limas puede convertirse en otro picado a favor de Limas y contra Moon, presagiando lo que va a pasar, que es decir, la detención de Moon y la denuncia contra Moon, que es el meollo de la cuestión, de toda la operación de espionaje británico, de toda la trama, con Richard Burton, digamos, ocupando el puesto que ocupaba en el plano anterior picado Moon, la cabeza de Richard Burton en escorzo y el propio Moon, que en teoría es la parte fuerte que está interrogando al otro, el otro es la parte débil, pero haciéndote este equilibrio de hacerte un plano igual para uno que para otro, lo que te está haciendo Martin Reed es avisarte de que las cosas no son necesariamente lo que parecen y que Moon, que aparentemente es el personaje fuerte en esa situación, va a ser el personaje acusado en la siguiente situación cuando lleguemos al juicio y demás, ¿no? Y ya el girar, el doble giro de la trama, que es cuando se desvela que efectivamente todo está puesto así, porque el verdadero agente soviético, el verdadero agente de Alemania Oriental, el verdadero espía infiltrado, el verdadero agente doble que está trabajando para los británicos en territorio oriental es Moon, que en teoría era el antagonista y tal. Y de todo esto es ajeno, por la información que le han dado sus jefes, el personaje de Richard Burton, que sobre la marcha tiene que adaptarse, ver. Las miradas son básicas, las miradas, y para eso Richard Burton era genial, con esa mirada cristalina que tenía, ¿no? Con esa mirada clara. ¿Cuántos primeros planos tenemos de miradas de Richard Burton cobrando conciencia, como cuando descubre que le han hecho la pirula, cuando descubre que está en el periódico de denuncia que le están buscando? Cómo Martin Reed consigue meternos un primer plano en el cual podemos casi ver lo que está pensando, imaginar lo que está pensando Richard Burton en ese momento, y en todo caso, si no podemos ser capaces de llegar a pensar lo que está pensando Richard Burton, de llegar a averiguar lo que está pensando Richard Burton, sí que somos capaces de interesarnos por ello y empezar a hacer todo tipo de lucubraciones, todo tipo de propuestas de qué puede estar pensando en ese momento el personaje. Es una manera muy astuta, muy inteligente,
muy hábil, muy talentosa de traducir la literatura, lo que serían monólogos interiores, a la imagen en el cine y traducirla sin palabras. Entonces esta película hay momentos que realmente tiene picos de talento notable, ¿no? Y detalles, esos detalles que presiden todo todo el entramado del circo, de la trampa que montan los británicos para respaldar a uno de sus agentes que estaba puesto en cuestión y liquidar al tipo que lo ponía en cuestión, pero engañando a su propia agente base, que es el personaje de Richard Barton, y haciéndole pasar por un calvario, primero haciéndole pasar por un tipo que ha sido despedido. Muy bien cómo está, por ejemplo, reflejado, lo bien que se refleja esa decadencia del personaje, que es, insisto, es una pantalla, es una falacia para permitir su infiltración en el enemigo, pero aun siendo una falacia, lo bien que nos transmite Martin Reed esa imagen de decadencia que podría ser real en cualquier momento, porque de hecho para el personaje de Limas es real, ¿eh? De alguna forma es real. Él ha fracasado con la muerte de ese agente, con la muerte de todos sus agentes, de todos los agentes que controlaba en el territorio de Alemania Oriental. Todos han muerto y él, por lo tanto, ha fracasado en su misión. Y él se siente como un fracasado e interpreta un fracasado, aunque sea una interpretación para infiltrarse en el enemigo e intentar ganar puntos a favor, ¿no? Intentar vencer al hombre que le ha batido hasta ese momento, que es Moon. Que ese Moon resulte ser finalmente un agente también a servicio de los británicos es ese doble giro de la trama, que es muy inteligente, que forma parte de los recursos habituales de John le Carré, la traición dentro de la traición dentro de la traición, como si fueran un juego de matrioscas, ¿no? Estas muñecas rusas, una muñeca dentro de otra muñeca dentro de otra muñeca, y lo bien que está reflejado el momento en el cual él va a pedir trabajo a la oficina de empleo, y lo bien que lo encuadra, hablábamos antes del decorado, lo encuadran esos decorados, ¿no? Que convierten a todos los personajes casi en víctimas de un laberinto kafkiano, tanto al que está al funcionario que está en ese despacho minúsculo donde parece que las paredes van a aplastar a los personajes, generando esa claustrofobia de la que hablaba y que preside toda la película. Un poco testimoniando esa especie de Europa atrapada por esa existencia del muro que divide las dos Alemanias, ¿no? En ese ambiente de Guerra Fría, esa Europa atrapada en ese ambiente de Guerra Fría, cosa que a lo mejor desde España, desde la península, como nos quedamos un poco, precisamente por ser peninsular, nos quedamos un poco fuera de juego con toda esta movida, puede parecernos más lejano, pero que yo creo que de los Pirineos para arriba esa imagen de claustrofobia geopolítica, y mira ahora la que hay liada con Ucrania y Rusia y demás, esa idea de claustrofobia, ¿no? De los dos bloques, esa generación de claustrofobia de la Guerra Fría, esa generación de idea, de concepto de tensión entre los bloques, generando una especie de festival de la depresión en torno al muro de Berlín y al enfrentamiento del bloque soviético con el bloque occidental, ¿no? En fin, por muchos detalles de lenguaje, por muchos detalles de creación de personajes, por un gran reparto con unas grandes interpretaciones, por muchos motivos, yo creo que esta es la mejor película de espionaje serio que ha dado el cine. A lo mejor hay alguna otra que otros comentaristas destacarían, pero a mí, por su austeridad, por su sequedad, por su falta de salidas absolutas, de escapes para el espectador, porque no te da ni una mínima golosina, hay que ver cómo maneja la relación sentimental de los personajes de la pareja protagonista, con esa sobriedad, pero con esos diálogos punzantes que parecen sacados de una gran novela o de una gran película de cine negro. Cuando él sale de la cárcel, el diálogo que tienen cuando él sale de la cárcel con Claire Bloom y demás, y esos diálogos con los personajes, con los distintos agentes por los que él va pasando, que intentan reclutarlo, que consiguen reclutarlo, pero que van siendo eliminados por el camino, apartados por otro agente superior, ¿no? Que define perfectamente esa idea, ¿no? De cómo, igual que Limas es prescindible, todo ese juego, que hay un momento que Limas se echa a reír, ¿no? Todo ese juego que hay de los agentes orientales
que van apareciendo en su camino y van saliendo de la ecuación sustituidos por otro agente oriental superior a ellos, que los quita de en medio, los quita de en medio, los quita de en medio continuamente, ¿no? Y siempre hay otro superior que lo va echando a un lado. Y el último es Oscar Werner, que finalmente es echado a un lado por Moon, pero Moon es como la pescadilla que se muerde la cola, porque Moon resulta ser un traidor a los agentes orientales que está trabajando para el enemigo, para los agentes británicos, ¿no? Para el servicio secreto británico. Entonces, todo eso es un presagio de lo que va a pasar con el propio Limas, que está siendo utilizado como todos ellos y en un momento determinado será apartado a un lado en beneficio de la operación, en beneficio de los intereses del servicio secreto, y todo esto resumido en esa secuencia de diálogo, esa secuencia final de diálogo en el coche, cuando son liberados, entre comillas, por Moon, para que se marchen a intentar saltar el muro, ya en el tercer acto de la película. Ese diálogo entre Richard Barton y Claire Bloom, ¿no? Cómo ella hace esa función como un poco de conciencia, y él explica cómo es el mundo, cómo desde un punto de vista cínico, con su puntito nihilista, de cómo funciona el mundo realmente y cómo en el fondo te está definiendo una realidad depredadora, ¿no? de los individuos y las individuas. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por haber pedido la crítica. Me parece una película muy interesante. Me ha apetecido mucho repasarla, revisarla. Creo que es una película que ha envejecido muy bien, que es plenamente actual, por muchos motivos, porque muchas cosas nunca cambian, con un puntito de pesadilla kafkiana muy interesante en su interior, en su seno. Y bueno, te he citado otras películas y tal por si quieres echarles un vistazo y hacerte un recorrido sobre este tema y sobre este tono de este género de espionaje oscurita. Todo esto va a derivar, hay que decirlo, y lo digo para terminar, en una serie que también te recomendaría, que es la serie Homeland. La serie Homeland siempre me ha recordado mucho a John le Carré. La serie Homeland, una serie que ya está cerrada, ya terminó, y que durante muchas temporadas, de 2011 en adelante, concretamente de 2011, entre 2011 y 2020, esta serie fue anticipando los vaivenes de la geopolítica internacional más reciente, incluso anticipando momentos de atentados y demás, que quizá cambiaba la ciudad, pero el tema de atentado, en vez de ser Francia, era Alemania, era una ciudad alemana, y todo lo que pasó después con Donald Trump, todo esto lo he ido anticipando cuidadosamente, hablando de las maniobras de la CIA y demás. Homeland, serie de 2011 a 2020, protagonizada por Claire Danes y Mandy Patinkin, y que también te recomiendo que le eches un vistazo porque es muy, muy en la línea de esto que hemos estado hablando. Venga, lo dejamos aquí, nos vemos en otra, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.